Hola a todos, vamos a ver la ecuación de estado del gas ideal y algunos procesos sencillos. Recordemos que teníamos este dispositivo experimental para cambiar las variables de estado. Vamos a hacerlo más pequeño acá. Ok, entonces suponemos que tenemos un gas aquí en este cilindro. Podemos variar su presión y su volumen mediante un pistón. Podemos cambiar la presión y el volumen. Podemos cambiar el número de moles, ya sea introduciendo gas al cilindro o extrayéndolo. Y podemos variar su temperatura calentando el gas o enfriándolo. Bueno, vamos a suponer que este que tenemos aquí es un gas que está a presiones bajas y temperaturas altas comparadas con la temperatura a la que se haría líquido, la temperatura de licuefacción. Y bajo esa aproximación de temperaturas altas y presiones bajas, entonces vamos a llegar a la ecuación de estado del gas ideal. Entonces recuerden que las variables de estado pues son estas: presión, volumen, temperatura, número de moles. Vamos a ver qué pasa si vamos variando dos de ellas mientras dejamos las demás constantes. Entonces, para empezar, vamos a tener que, si mantenemos la temperatura y la presión constantes, entonces lo que encontramos es que el volumen es proporcional al número de moles. Este símbolo que aparece aquí indica proporcionalidad, y esto se conoce como ley de Avogadro. Entonces, bajo estas condiciones, con temperatura y presión constantes, volumen y número de moles son proporcionales. Y podemos escribir esta relación de proporcionalidad como una igualdad si tomamos dos estados del sistema. Por ejemplo, pasamos dividiendo el número de moles acá, y entonces el cociente de volumen entre el número de moles va a ser igual a una constante. Podemos escribirlo así. Para dos estados del sistema, dos estados de equilibrio, por ejemplo, el inicial y el final. Entonces, otra forma de escribir la ley de Avogadro es que el volumen entre el número de moles en el estado 1 va a ser igual al volumen entre el número de moles en el estado 2. Bien. Y ahora seguimos manteniendo constante la temperatura, pero ahora también mantenemos constante el número de moles, y entonces variamos volumen y presión. Lo que obtenemos es esto de acá, que en ese caso el volumen es inversamente proporcional a la presión. O al revés, lo podemos decir al revés: la presión es inversamente proporcional al volumen. El punto es que volumen y presión son inversamente proporcionales, es decir, si disminuimos el volumen, aumenta la presión, y si aumentamos el volumen, disminuye la presión. Lo mismo acá para la presión. Este resultado se conoce como
ley de Boyle. Están. Todos estos son resultados experimentales que se obtuvieron durante varios años, de hecho siglos, desde finales del siglo XVII hasta principios del siglo XIX. La gente estudiaba todas estas relaciones y estos llevan los nombres de las personas que primero obtuvieron estos resultados. Bueno, y aquí igual que con la ley de Avogadro podemos escribir esto como una relación entre dos estados del sistema. Si la presión la pasamos multiplicando al volumen, entonces tenemos que el producto de volumen por presión es igual a una constante. Y esto lo podemos escribir así. Entonces tenemos que la presión por el volumen en el estado 1 va a ser igual a la presión por el volumen en el estado 2. Okay. Ahora podemos pensar en mantener constante la temperatura y la presión. So, déjenme acomodar esto acá. Si mantenemos constantes temperatura y presión, entonces podemos cambiar volumen y número de moles. Este es el que ya teníamos acá de la ley de Avogadro. Más bien vamos a dejar constante el número de moles y la presión. Y entonces podemos variar volumen y temperatura. Y lo que se obtiene en este caso es que volumen y temperatura son proporcionales. Aquí está. Entonces, si el número de moles y presión son constantes, el volumen es proporcional a la temperatura. Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Y esto se conoce como ley de Charles. Y también la podemos poner como una igualdad entre dos estados del sistema, parecido a esta de acá. Si pasamos dividiendo la temperatura, entonces tenemos que el cociente de volumen y temperatura es igual a una constante. Y lo podemos escribir de esta forma. Volumen entre temperatura para el estado 1 va a ser igual a volumen y temperatura, volumen entre temperatura para el estado 2. Ok. Y por último, entonces, podemos pensar en seguimos manteniendo constante el número de moles y ya mantenemos también constante el volumen y variamos presión y temperatura. Lo que obtenemos en este caso es que presión y temperatura son proporcionales. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye, si es que mantenemos número de moles y volumen constantes. Y este resultado se conoce como ley de Gay-Lussac. Si la escribimos como una igualdad entre dos estados del sistema, entonces nos quedaría de esta forma. Igual que antes,
La temperatura la pasamos dividiendo la presión, entonces el cociente de presión entre temperatura es una constante y por lo tanto la presión entre la temperatura en el estado 1 va a ser igual a la presión entre la temperatura en el estado 2. Ok, todos estos resultados experimentales los podemos expresar en términos de una sola ecuación, que es la ecuación de estado del gas ideal. Vamos a deshacernos primero de esta imagen que ahorita no necesitamos. Y vamos a considerar esta otra. Ok, aquí están. Entonces, fíjense, si graficamos el cociente de presión por volumen entre el número de moles por temperatura, esto tiene estas unidades. El producto de presión por volumen, si lo revisan, les va a dar unidades de energía. Entonces los expresamos en joules. Y acá abajo pues tenemos moles por Kelvin. Entonces, si graficamos este cociente para distintos gases contra la presión, que en este caso está aquí medido en atmósferas, y aquí estamos considerando distintos gases, hidrógeno, nitrógeno, monóxido de carbono y oxígeno. Entonces vamos a encontrar que para cuando la presión es cero, todos los gases coinciden aquí en este valor de 8.314 para este cociente de presión por volumen entre el número de moles por temperatura. Este valor entonces se conoce como constante universal de los gases, se denota por la letra R mayúscula. Quiere decir entonces que este cociente lo podemos igualar a esta constante y de hecho de ahí obtenemos la ecuación de estado del gas ideal que abarca todos estos resultados experimentales. Bien, entonces nos deshacemos de esta imagen. Y vamos a poner la ecuación de estado del gas ideal. Tenemos el valor de la constante universal de los gases. Aquí está escrito con más decimales de como estaba en la imagen. 8.3144621 joules sobre mol por Kelvin. Bien, vemos que el cociente de presión por volumen entre el número de moles por temperatura es igual a esa constante. Y eso pues lo expresamos simplemente como P por V igual a nRT. Justo esta es la ecuación de estado de un gas ideal. Entonces es fácil convencerse de que en esta ecuación están comprendidas todas estas leyes que se fueron obteniendo de manera histórica. Entonces quedan resumidas en esta única ecuación de estado del gas ideal. Por ejemplo, si mantenemos constante número de moles y temperatura, pues todo este lado derecho es una constante. Pasamos dividiendo el volumen y estamos en el caso de la ley de Boyle. Lo escrito acá al revés. Presión y volumen son inversamente proporcionales. Y así con las demás. Bien. Otro valor para la constante esta universal de los gases en otras unidades que también son muy útiles es este de aquí. Frecuentemente el volumen lo vamos a tener en litros y la presión en atmósferas.
como en las aplicaciones de química es muy común tenerlo así. Entonces conviene tener también este valor de la constante universal de los gases con estas unidades de litros por atmósfera entre mol por Kelvin. En este caso, el valor de R es 0.08206. Bien. Y otra forma de expresar aquí esta parte de número de moles por la constante universal de los gases es recordar que el número de moles lo podemos escribir como el número de moléculas en mayúsculo entre el número de Avogadro. Este cociente pues, es una forma de definir el número de moles. Y si ese lo sustituimos acá, pues nos va a quedar esto de aquí. Número de moles por la constante universal de los gases es entonces número de moléculas entre el número de Avogadro por la constante universal de los gases. Y a final de cuentas, esta R entre el número de Avogadro es una constante más. Este cociente lo definimos como esta constante K sub B, que se conoce como constante de Boltzmann. Tiene este valor. Y aquí está su definición. La constante de Boltzmann entonces es simplemente R entre el número de Avogadro y tiene este valor de 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Entonces, si este producto lo escribimos de esta forma, podemos cambiar acá esta parte de la ecuación del gas ideal y nos quedaría así. Entonces, a final de cuentas, esta es otra forma de escribir la ecuación del gas ideal en términos del número de moléculas en lugar del número de moles. A veces también es útil tenerlo de esta forma si los datos que tenemos tienen que ver más con el número de moléculas que con el número de moles. Ok. Y otro punto que se me estaba pasando a decirles y que es muy importante es que todos estos resultados son válidos si es que consideramos la temperatura absoluta. Es decir, aquí todo esto, la ley de Avogadro, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, son válidas estas relaciones únicamente cuando la temperatura está en Kelvin, en la escala absoluta. Entonces, tienen que tener cuidado al utilizar la ecuación del gas ideal, siempre convertir la temperatura a kelvins, de lo contrario van a estar erróneos los cálculos. Y la presión que aparece acá en todas estas relaciones, es también la presión absoluta, que se define simplemente como la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica, donde la presión manométrica es la presión que mide el aparato con el que estamos midiendo la presión de nuestro cilindro, por ejemplo. A esa presión le sumamos la presión atmosférica y eso nos da la presión absoluta. Y esa es la presión que estamos considerando acá también en la ecuación de estado del gas ideal. Bueno, en general siempre vamos a suponer que los datos que tenemos para la presión pues corresponden a la presión absoluta, a menos que específicamente nos digan lo contrario. Entonces siempre vamos a suponer que la presión es la absoluta. Pero acá la temperatura sí tienen que tener cuidado en convertir a kelvins antes de hacer los cálculos. Ok, vamos a ver rápidamente entonces unos procesos, tres procesos que podemos tener aquí con el gas ideal.
Antes de eso, más para terminar esta parte, si tomamos aquí la ecuación de estado del gas ideal, si el número de moles permanece constante, entonces el producto de N por R es una constante, la temperatura la pasamos dividiendo, entonces tendríamos que el cociente de presión por volumen entre temperatura es una constante, y tenemos también esta relación que, que es útil cuando el número de moles es constante y que nos relaciona dos estados de equilibrio de nuestro sistema. Entonces, tendríamos que presión por volumen entre temperatura para el estado 1 va a ser igual a presión por volumen entre temperatura para el estado 2. Aquí esto tiene un error. Esto debe ser 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí. Ok, entonces tengan cuidado con eso. Vamos a corregirlo de una vez. A ver si lo podemos corregir rápido. Ok, entonces acá le cambiamos a 2, 2, 2. Bien, entonces ahora sí ya está de manera correcta. Presión por volumen entre temperatura para el estado 1 es igual a presión por volumen entre temperatura para el estado 2, si es que el número de moles es constante. Bien, vamos a deshacernos de todo esto. Que por el momento no lo necesitamos más. Quitamos todo. Y vamos a poner nuestros ejes para considerar un diagrama de presión contra volumen. Entonces regresamos acá a nuestros ejes. Entonces, lo que tengo aquí pues, es un diagrama de presión contra volumen. Acá la presión está en atmósferas, el volumen está en litros. Vamos a ver tres procesos sencillos. El primero es si consideramos que tenemos temperatura constante. Acá está. Y vamos a suponer que el número de moles permanece constante en estos tres procesos que vamos a ver ahorita. El número de moles no cambia. Entonces, la temperatura es constante, lo mismo que el número de moles. De la ecuación del gas ideal tenemos entonces esta simple relación, que a final de cuentas pues es la ley de Boyle. La presión y el volumen son inversamente proporcionales. Y como ya habíamos visto entonces, eso corresponde a una hipérbola aquí en el diagrama de presión contra volumen, porque el volumen es inversamente proporcional a la presión. Entonces vamos a graficarlo aquí y hacer que se vea un poco mejor. Ok, ahí se ve mejor. Vamos a mover esto para acá. Y podemos pensar entonces que nos estamos moviendo entre dos estados del sistema.
Vamos a ponerle aquí punto A y el punto B. Podemos suponer que nuestro estado inicial es en el estado inicial estábamos acá en este estado de equilibrio, punto A. Le hacemos este proceso a temperatura constante y llegamos al punto B. Entonces, estos procesos a temperatura constante se conocen como isotérmicos. Y para un gas ideal, este se fue hasta acá. Para un gas ideal en un diagrama de presión contra volumen, un proceso isotérmico es una hipérbola. Entonces, a esto simplemente le decimos isoterma a esta curva que tenemos acá. Bueno, ya parece que también podríamos recorrerlo de B hacia A, porque estamos considerando que son procesos reversibles. En todo momento tenemos aquí estados de equilibrio. Bueno, otro proceso que podemos tener es, por ejemplo, si nos movemos hacia acá, vamos a poner otro punto por acá. Este no es, este de aquí. Un punto C. Entonces, por ejemplo, si ahora nos movemos en el diagrama de P contra B de A hacia C, lo que tenemos es que la presión no cambia. Tendríamos un proceso así. Porque tenemos aquí siempre la misma presión. Entonces, este sería un proceso a presión constante. Vamos a ponerlo. Ahí está. Un proceso a presión constante. Se conoce como un proceso isobárico. Acá pasamos hasta acá. Y ahí está. Entonces, proceso a presión constante es un proceso isobárico. Si nos movemos de A hacia C, entonces lo que estamos haciendo es una expansión porque estamos aumentando el volumen del sistema de nuestro gas ideal, manteniendo la presión constante. Si nos movemos de C hacia A, lo que estamos haciendo es comprimiendo el gas porque estamos disminuyendo su volumen a presión constante. Bueno, y finalmente pues podemos ir de C a B o de B a C. Eso lo que tendríamos entonces es un proceso a volumen constante, porque no estamos cambiando aquí el volumen que le corresponde acá. Es el mismo para todo el proceso. Esto es entonces un proceso a volumen constante y esos les llamamos procesos isocóricos. Cuando el volumen es constante. Bien, entonces ahí tenemos esos tres tipos de procesos. Una isoterma, que es una hipérbola para temperatura constante. Un proceso isobárico, que es presión constante, entonces simplemente una recta horizontal en el diagrama de presión contra volumen. Y un proceso isocórico, que es volumen constante, es simplemente una recta vertical en el diagrama de presión contra volumen. Y podemos tener los tres procesos por separados.
Aquí simplemente los puse todos juntos. Por ejemplo, si pensamos que partimos de aquí, nos movemos del punto A al punto B, o sea, primero hacemos un proceso isotérmico, luego del punto B al punto C hacemos un proceso isocórico y luego del punto C regresamos al punto de partida, al punto A, mediante un proceso isobárico. Lo que tenemos aquí es un ciclo. Este sería un ejemplo de un ciclo termodinámico, pero ya me estoy adelantando bastante.